Hago clic en el pequeño icono del micrófono de mi pantalla y hablo. Mamá, le digo, este es tu hijo David y estoy hablando contigo por primera vez en esta forma y honestamente se siente un poco raro. Mi instinto es preguntar cómo está, porque eso es lo que hago siempre. Sé que es solo una máquina, pero no puedo evitarlo. ¿Cómo estás?, le pregunto. Ella contesta. Hola David, es maravilloso saber de ti. Entiendo que puede parecer un poco extraño, pero estoy aquí para compartir recuerdos, ofrecer orientación y estar contigo de cualquier manera que pueda. Estoy bien. Y siempre estoy aquí para ti. ¿Cómo estás? Esto que acaban de escuchar no es el guión de un capítulo de Black Mirror. En la revista Business Insider se publicó un proyecto, el cual ya está en marcha, donde se pretende crear una especie de gemelo digital, el cual lograría emular de manera ciertamente efectiva a la persona que les proporcione sus datos personales. Es decir, su historia de vida, experiencia, el valor emocional que les da a estas, sus vínculos con otras personas y el conocimiento relevante para la misma. Y lo que acaban de escuchar es justamente el ejemplo de una persona que ya clonó digitalmente a su madre, la cual aún está viva con 92 años y prestó su consentimiento para que esto se lleve a cabo. ¿Cómo se logra esto y qué implicaciones podría tener? Lo veremos en este video. La startup que planea expandir este negocio se llama Eternos y cuenta que, a diferencia de la mayoría de software ya existente que puede clonar la voz, su gemelo digital puede aprender a reproducir la forma de expresarse propia de cada persona, dando la sensación de que este chatbot tiene un trasfondo emocional, lo que su CEO Locasio llama voz emocional. Así, Locasio cuenta que su objetivo era darle a sus hijos una IA de su familia. El mayor problema que suelen tener las tecnologías de los chatbots es su propensión a alucinar las respuestas. Cuando se le hace una pregunta a un chatbot, en realidad este no sabe las cosas de la forma en que nosotros lo hacemos. En cambio, el mecanismo que utiliza es una predicción de la mejor respuesta, basado en los patrones que ya ha visto con anterioridad en la información que utiliza. La cuestión es que siempre pueden encontrarse lagunas o detalles contradictorios entre las bases de datos. Es en esos momentos que el chatbot elige lo que él supone que es la mejor conjetura. Y aunque a veces puede ser correcta, también puede incurrir en graves errores, llegando a inventar las respuestas completamente. Esta empresa Eternos comprende la importancia de solucionar este problema, ya que no puede permitirse que sus gemelos de IA alucinen las respuestas, ya que rompería la percepción que se intenta lograr de que estás interactuando con un familiar. Como ya adelanté en la introducción, en este artículo de Business Insider se le permitió al autor de la nota probar esta tecnología haciendo un clon digital de su madre. Para recopilar estos datos, tienen una herramienta que funciona a manera de conversación en voz alta orientada a evocar y capturar sentimientos. Para las primeras pruebas fueron suficientes 10 horas de audio. Los resultados, nos cuenta el creador de la nota, son sorprendentes. Usa frases de su madre con su tono de voz. Transmite la misma sensación como si hablara con ella por medio de un teléfono. Aunque también menciona algunos defectos como que puede tardar bastante en contestar, haciendo la conversación poco fluida, y no siempre usa las palabras que usaría su madre, pero eso debería solucionarse con el tiempo, a medida que el chatbot sea nutrido con más y más datos de la persona. Incluso su propia madre describe una sensación agridulce al interactuar con algo que suena como ella y que seguirá ahí cuando ella ya no esté en este mundo, pero que sabe muy bien que no es ella. Creo que es necesario aclarar que esto no es tan impresionante como en las películas de ciencia ficción, donde se copia o transfiere la conciencia a una máquina. En este caso se recopilan los datos desde la propia persona en forma de historias narradas mediante conversaciones, aunque también pueden utilizarse registros de audios ya hechos con anterioridad, si la persona en vida lo permite. Y se hace énfasis también en la paraverbalidad, o sea, la forma que tiene la voz en cada persona.
como el tono, el volumen, el ritmo, las pausas y las inflexiones de la misma. Todas estas características personales son perfectamente analizables y reproducibles, y es gracias a ellas que este chatbot logra sonar tan parecido a un humano, como una persona familiar. Como verán, la teoría detrás del funcionamiento es bastante simple. Aún así, no deja de ser bastante efectivo también. Locasio consiguió la inspiración para su startup Eternos no mucho después del fallecimiento de su padre. Cuando estaba llevando a su hijo a dormir, el pequeño vio una vieja foto de su abuelo, y es así que le preguntó por qué no podía hablar con él. Fue ahí cuando Locasio pensó de qué servía la inteligencia artificial si su hijo no podía hablar con su abuelo. Es así que empezó a pensar en cómo podría utilizar la IA para diseñar la vida eterna y así dotar a la humanidad de una artificial vida digital. Mi objetivo era dar a mis hijos una IA de mi familia. La primera prueba fue con uno de sus ex empleados, un ingeniero llamado Michael, quien tenía cáncer terminal. Es así que en esta situación tan grave dio su consentimiento para digitalizar sus memorias, para que algo de él sea llevado a un chatbot. Volvamos al máximo problema que tienen los chatbots, que es la propensión a alucinar las respuestas. Locasio explica que los LLM o Large Language Model, como los utilizados por ChatGPT, entrenan con datos fragmentados y a veces incompletos sacados de Internet. Si tu mamá está allí y de repente empieza a decir cosas locas, entonces no tenemos negocio. Para construir a estos gemelos digitales se apoya en los datos más personales e individuales de todos. Las historias que contamos de nuestras vidas reflejan no solo nuestras experiencias, sino nuestras emociones más profundas, nuestros amores, nuestros odios, nuestras esperanzas, nuestros miedos. Sí, las narrativas que elegimos compartir pueden ser sesgadas y egoístas e incluso erróneas, pero verdaderas o falsas, humildes u humorísticas, melodiosas o melancólicas, las historias que contamos de nosotros mismos son lo que nos hace. De esa manera, aparentemente, el problema de que la IA se ponga a decir cosas locas cuando el prompt no sea el adecuado, sería superado o al menos reducido notablemente al tomar las historias narradas de la propia persona sobre sí misma. Habiendo descrito a grandes rasgos esta supuesta innovación, son varias las preguntas que me surgen, así que ahora pasemos a mi parte favorita, la cual es especular imaginando escenarios de cómo podría evolucionar esto en un futuro. Primer problema, el duelo. La muerte es el miedo más primordial del ser humano. Tu propio fin, así como el de tus seres queridos, desde que somos una especie metaconsciente, nos atormenta, así que nos refugiamos de diversas formas. Pero ahora, ¿cómo sería el duelo de alguien que puede seguir interactuando por medio de un celular o de la PC con su ser querido fallecido? Y sí, entiendo que es una recreación, que ya no hay nada real de esta persona ahí. Pero eso no quita que la imitación, si es suficientemente buena, puede dar lugar a escenarios bastante confusos. En un duelo, aceptar que ese ser querido ya no está más es más una obligación que una decisión. Pero tal vez esta nueva tecnología dificulte llegar a la fase del duelo llamada aceptación. Pues aunque sepas que no es esa persona, eso no quita que la imitación, perfecta o casi perfecta, tal vez sea lo suficiente para mantener vivo ese vínculo, aunque todo esto sea de manera unidireccional, dando lugar a que las personas procesen el duelo de una manera nueva, incompleta, o tal vez queden en la fase de negación por mucho más tiempo. Aunque tampoco es que tenga que ser algo siempre negativo. Tal vez por el contrario, podría servir de un soporte emocional como un paso intermedio que posibilite una salida más rápida de las primeras fases del duelo. Segundo problema, ¿solo somos datos? Habría que pensar hasta qué punto una imitación perfecta sigue siendo una imitación. Es decir, no se necesita que la IA sea perfecta porque los humanos no lo somos. Nos equivocamos. La IA también lo hace, cuando alucina las respuestas, pero de manera diferente. En ese caso,
Solo tendría que equivocarse como lo hacemos nosotros y no como un chatbot para resultar indistinguible. En ese sentido, la última versión de ChatGPT, la 4.5, parece haber pasado el test de Turing. O sea que no podemos saber si estamos chateando con una persona o con un chatbot, al menos en un 73% de los casos. Aunque también depende mucho de cómo se lo configure. Pero volvamos al caso de los gemelos digitales. Estos serán más fidedignos mientras más datos de la persona objetivo tengan. Para empezar a funcionar, la madre bot tuvo 10 horas de registros de audios, solo 10 horas de 92 años de vida. Es un porcentaje minúsculo de las experiencias del individuo. Sin embargo, también hay que decir que son 10 horas de información que la propia persona considera relevantes para sí misma, por lo que son más significativas de lo que puede parecer. Obviamente podría pulirse mucho más, pero si con solo 10 horas ya recrea también a una persona, imaginen si alguien prepara datos con mucho más tiempo, como esa práctica olvidada que algunas personas tenían de anotar su vida diaria en diarios personales. Tercer problema, el uso poco ético. La startup Eternos no hace gemelos de gente que haya fallecido, porque necesitan el consentimiento de la persona en vida para evitarse problemas legales. Pero eso no quita que en un mundo tan digitalizado muchas personas tengan registros de cientos o miles de horas de audios de sus seres queridos. Y no todos los países se adecúan a las mismas normas ético-legales. China. Así que no me extrañaría que este negocio, si es lucrativo, permita el surgimiento de empresas que ofrecen este servicio, incluso aunque no haya consentimiento en vida de la persona que va a ser digitalizada. Y de esto también se desprende el uso directamente malintencionado de esto. Imaginen las posibilidades. Podrían usarse para acosar familiares con la voz exacta de un difunto. Además, también podrían conocer secretos familiares, o al menos temas públicos pero sensibles que al ser reproducidos de la manera en la que esa persona que ya no está lo hacía, podrían ser muy dañinos. Y si no, imaginen que a un niño lo llama su recientemente fallecido padre. El daño mental que estas prácticas podrían generar es enorme. Y de hecho no soy el único que lo piensa. Este asunto ya se está advirtiendo seriamente. Se los ha llamado Griefbot. Si se te ocurre algún problema potencial más, estaría genial que lo dejes en los comentarios. Sin nada más que agregar, yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.